Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha ido su día? No traje mi botellita de agua, pero bueno. Ni hablar, ¿cómo estamos? ¿Cómo va la gente por aquí? Se oye en Facebook porque hemos tenido ahí unos problemitas, unas fallas tecnológicas con la intención de utilizar un buen sonido en Facebook. Estamos utilizando este micrófono y entonces pues estamos conectados, pero creo que no anda funcionando muy bien. Soy de otra generación, entonces pues conectar, configurar, etcétera, pues se ha convertido en una problemática. Hola por acá, mis amigos de Instagram. Hola por acá, Facebook. ¿Cómo andan por allá? Hola por allá, canal 5. No, ¿qué pasó? Hoy vamos a platicar de algo que me... Ya desde hace rato quiero hacer un episodio de Azul Chiclamino sobre esto, pero no encuentro la razón o de verdad un motivo este, de por qué hacerlo. Sobre todo para hacer algo en Azul Chiclamino, lo que se requiere es un buen dato, algo que sea interesante, a la vez divertido. Me gustan las cosas que sobre todo recuerden a, a la infancia. ¿Por qué? Pues porque eso lo hace un tema muy imaginativo. Entonces, este tema lo tengo ahí, encajonado desde hace mucho tiempo porque pues quiero trabajar sobre él, pero no encuentro la forma exactamente en ligarlo en una historia de verdad interesante y atractiva. Hoy se me ocurrió algo que pudiera funcionar, entonces vamos a probarlo aquí en corto, entre cuates, ver si tiene track lo que estoy pensando, que ya saben, típicamente es combinar un dato real, histórico, científico, verídico, divertido, interesante, pero con algo de historia, imaginativo, y cuando mezclas dos cosas que no tienen nada que ver, dos sabores que no tienen nada que ver, entonces hace ahí un menjurje súper chido, ¿no? Este, Ilan, ¿cómo estás? Serge, ¿cómo andas por allá? Hola a todos. Entonces, tratando de arrancar ahora, ya platicamos sobre películas. Una de mis películas favoritas, obviamente, cuando la veía de chamaco, era Los Goonies. Creo que es una de las historias como divertidas, emocionantes, aventuras, dentro de los 7 historias típicas a contar, de las teorías que existen en cómo escribir y cómo hacer literatura, está una que es el quest o la búsqueda o la aventura. Y creo que esa más o menos responde a ese tipo de historias. Entonces, los Goonies, para empezar, ¿no? Y responden a algo eh, que conseguí por este lado. No sé si recuerdan, pues es una historia básicamente de piratas, ¿no? Entonces, ¿qué hay más divertido, emocionante o padre de un niño que jugar a los piratas? No sé por qué, yo creo que es como hoy si jugáramos a los narcos o jugáramos a los ladrones, policías y ladrones o algo así, jugar a los malos, pues es de cierta forma, divertido. José Anaya, ¿cómo estás? Qué gusto. Tenemos que vernos. Y entonces, cuando hablamos sobre los piratas, pues hay como muchas cosas que de cierta forma desconocemos. Quería pegarlo también con otra cosa que me encontré y que siempre, siempre, siempre es algo que me recuerde, que me recuerde, que me recuerda. Y una canción de Sabina que dice, pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. Entonces, como que, ¿de dónde viene todo este asunto? Eh, Cuentan también que un equipo de Microsoft, perdón, de Apple, que lideraba precisamente Steve Jobs, utilizaba la bandera de piratas cuando empiezan a hacer una sublevación dentro de Apple para crear
lo que en aquel momento fue Lisa, la otra máquina que pretendía ser la mejor versión de la Mac en aquel entonces y que fue un total fracaso y que no funcionó. Pero era como una razón de sublevación esa, esa historia de Apple. ¿De dónde viene todo esto? Entonces, hoy me puse a leer un poquito sobre los piratas. 1700 tiene la historia de esta bandera. Y seguramente se preguntarán, esta parte de abajo, yo no la conocía o no me había fijado que existía, pero en 1700 hay un primer alistamiento de una bandera pirata, según el New York Times. Una calavera con dos huesos cruzados y un reloj de arena. Entonces, empezando por ahí hay algo interesante. Y ese es el tema de la bandera pirata. Era una marca en realidad. Y es, desde 1700 tenemos una historia ahí de branding. El branding de la sublevación, de lo que es la intención sumamente efectiva de comunicar a otros barcos, que es literalmente terror. Y eso pretendía comunicar esto. Por eso, el diseño. Entonces viene de un diseño muy interesante. Básicamente, estamos hablando de una calavera con unas tibias, que es básicamente el símbolo internacional o mundial, si no es de otra forma, de lo que es el terror, lo que es la muerte, lo que es el peligro, lo que es básicamente algo de lo que te tienes que preocupar. Y entonces cuando tú presentas una marca, tiene una intención de comunicar algo y de lejos se comunica, pues básicamente que ya valimos gorro. Entonces cuando la gente lo estaba viendo ahí con el telescopio, capitán, esto, pues cómo le digo que básicamente ya valió. Entonces era una forma de comunicar a lo lejos de que iban a por ellos. El capitán Kidd navegaba, según dicen, con una bandera francesa y después en el asta cambiaba antes de atacar por una bandera roja. El rojo, la bandera roja comunicaba que era sangre completamente a derramarse. Entonces, aquí hay otro tipo de comunicación. Eh, Básicamente, la intención era que cuando había una bandera roja era que iban a terminar por completo con todas las personas. Cuando ponían la bandera con las tibias era terror, muerte, pero era posible hacer una tregua, con la intención de que hubiera gente que tal vez quisiera eliminarse, quisiera salirse de todo el contexto de la lucha y entregar todo el botín en ese momento. Las variaciones, el reloj de arena. ¿De dónde viene el reloj de arena? Simbolizaba pues que el tiempo se les había acabado a las personas que vieran esta bandera, que este era el último viaje que pudieran hacer. Hay otras versiones en donde en lugar de las tibias existen unas especies de sables o espadas que simbolizaban lucha. Había otras con una daga, pero en fin, desde 1700 se empieza a utilizar esta bandera y entonces muchos empiezan a hacer como que sus versiones, ¿no? Más tarde, y lo más interesante es que más tarde este símbolo de la que fue a fin de cuentas un símbolo de desafío, de sublevación, de ir en contra de las reglas, y después fue utilizado en Estados Unidos para señalar las sustancias venenosas. Entonces el veneno por eso tiene esto, porque es terror, es peligro, es muerte. Y simboliza básicamente lo que pretende es mostrar básicamente el mismo terror que había antes cuando veías una bandera en un barco que estaba a punto de atacarte y de tronar. Por eso se adopta en muchos sitios el tema del desafío como equipos deportivos. Podemos ver a deportivos, equipos deportivos con una especie de cráneos y tibias, etcétera, motociclistas, aprovechando el negro del cuero y pues la intención un poco de ser desafiantes ante el peligro, etcétera.
Y finalmente, todo esto viene hasta la fecha con un simbolismo similar. Entonces, ¿cuál era la intención? Simplemente era un tema de marketing. Y era el marketing que en 1700 empezaba a existir para venderse como los malos, como los terribles. Entonces, muchas veces ya llegó un momento en el que era tan sabido el significado de esa bandera y del barco que venía con esa bandera, que simplemente ya llegaba un punto en el que sin pelear, sin luchar, se entregaban por completo. Último punto, pues básicamente como el final que siempre tenemos, el parche. Porque hay otra bandera que también tenía el parche en el ojo. Y no es que todos los piratas fueran tuertos. Muchas veces se decía que, o de chavillos decíamos, nos enterábamos que en una batalla tan desafiante, pues perdían un ojo, les daban un parche y pues casi casi el kit completo, el paquete completo venía ya con el perico y con la pata de palo. Pero básicamente el parche significa o tenía la intención de tener dos ojos con, con condiciones distintas de luz. Entonces, al taparse un ojo, uno de los ojos podía ver perfectamente bien la luz, que era cuando estaban arriba en cubierta y podían ver la luz del día y podían ver todo lo que sucedía en el exterior. Pero había veces que había que bajar al interior del barco donde todo era oscuridad, por lo cual se cambiaban de ojo el parche y entonces ya tenían el otro ojo listo para ver en la oscuridad. Es muy curioso cuando, por ejemplo, uno está en un interior en la noche con luces o viendo la tele y sale al exterior a ver las estrellas. Y de repente van poco a poco apareciendo las estrellas y van saliendo las estrellas conforme nosotros estamos ahí, casi casi como si nos estuvieran esperando. Básicamente lo que sucede es que el ojo empieza a acostumbrarse a la oscuridad y entonces puedes ver con mayor detenimiento algunos detalles de este tipo. Entonces, pues básicamente esa es como la intención de todo este tema. Tarea. Hoy, pues la tarea es básicamente ver alguna película de piratas. Los Piratas del Caribe, por supuesto. Habían muchas películas de los 30, 40, 50, incluso en blanco y negro que parecieran hoy ridículas, que son divertidas por eso, porque son ridículas y son terriblemente mal hechas, pero es muy divertida. Yo lo que recomiendo es ver Goonies. ¿Por qué? Porque va de la mano directamente con lo que hemos hablado de el episodio de La risa, remedio infalible. Pues es una película como Feel Good, es una película divertida, es una película entretenida, de aventura, de ir buscando y de conquistar. Y bueno, pues ahí está el pirata Willy, que por cierto, ese pirata sí efectivamente no tenía un ojo. Entonces, pues simplemente la intención de hablar de los piratas es hablar de marketing y hablar sobre todo de lo que jugábamos cuando éramos chiquillos, hacía mucho tiempo. Mi querido Santi, un abrazo por acá por Facebook. Y mi querido Rico Sports, un abrazo. Qué detallazo. Deberíamos juntarnos un día para platicar más seguido. De este lado en Instagram, tenemos algún par de mensajes. Eh, tenemos hacer un episodio de Azul Chiclamino de Piratas. Sí, es lo que comentaba hace rato, que tengo como tengo ganas de hablar de los piratas a mayor profundidad, ¿no? Más bien hacer esto, pero hacerlo bien. Y lo que me falta nada más es la historia. Encontré la parte del marketing que hace mucho sentido. Y entonces, pues, pues hay que hacer bien la historia y sobre todo que tenga un contexto estacional, que también trato de hacer un poco, ¿no? Que tenga una intención de por qué hablamos en ese momento de algún tema en particular. Pues básicamente ese es lo que tengo por este lado. Este, y pues muchas gracias, Juan Winkler. Qué gusto tenerte por acá. Y de este lado, bueno, pues eso es todo. Hoy fueron nada más 15 minutos de una plática. Ojalá que los haya podido distraer, aunque sea un ratito, de lo que están haciendo, de lo que se están aburriendo, de lo que mucho tienen que hacer hoy en día. Entonces, por cierto, si mal no recuerdo, ahí había una máscara de piratas. En efecto,
Qué bueno que me acordé. Y esto hubiera sido bueno desde el principio, fíjate, ya, ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, aquí el pirata cojo. Mucho gusto. Bueno, pues esta, si mal no recuerdo, es de Campeche. Pero bueno, gracias por seguirme y estar por acá. Un abrazo a todos. Me recuerdas a Salat, exacto. Ojalá tuviera yo la genialidad de profesor Salat. Era un genio de las artes plásticas. Gracias a todos por seguir y nos vemos mañana. Mañana hablaremos de otra estupidez que se me ocurra. Nos vemos.